Allí se encuentra la porción bíblica, Hechos capítulo 8. Quiero que esté con su Biblia. Vamos a hacer varios comentarios de un pasaje muy conocido. Hechos capítulo 8. Quedamos la clase pasada en el versículo 25 de Hechos capítulo 8. Recuerde el contexto. El contexto, la predicación de la palabra en la región de Samaria. Allí el evangelista Felipe fue a predicar la palabra. Allí se convirtieron muchas personas y se necesitó el apoyo de los apóstoles Pedro y Juan, quienes fueron a imponer las manos, quienes fueron a confirmar las iglesias establecidas y convirtieron a muchas personas. Así por lo menos nos dice el versículo 25, cuando ellos ya están de salida y ellos, hablando obviamente de los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Recuerde que todavía estamos en tiempo de la persecución que se decretó en el tiempo de Esteban y la gente está huyendo en este momento por la persecución de los judíos, como uno llamado por ahí Saulo de Tarso, que está haciéndole mucho daño en este momento a la iglesia. Nos trasladamos a la región contigua y allí está Samaria, Galilea. Siempre usted tiene que tener este dibujo en su mente: Galilea arriba, Samaria al medio, Judea abajo, que son las tres principales regiones en Canaán, por si acaso. Entonces están ahí en el centro. Ahí está el enfoque de la predicación. Salieron de Judea, Jerusalén, y ahora van hacia arriba a predicar la palabra a la región de Samaria. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que decir al respecto, por aquí he puesto vacío por si acaso. Lo que tenemos que decir, ¿cuánto vale? Piensen muy bien en esto. ¿Cuánto vale un alma para el Señor? ¿Es valiosa? ¿Es importante un alma para el Señor? ¿Cuánto vale un alma para el Señor? Realmente. Creo que si somos objetivos, un alma para el Señor vale todos los tesoros que pueden haber en el cielo y en la tierra. Es así de valiosa la alma o el alma para Dios de cada uno de nosotros. ¿Aquí hay espacio? Hay dos espacios atrás por si acaso. Ahí vamos. Si usted se fija muy bien, Felipe se encuentra predicando la palabra de Dios en Samaria. Según lo que nos dice el versículo 12, muchos creyeron. Felipe en ese momento está en el auge de su ministerio como evangelista en la región de Samaria. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Está la gente bautizándose? ¿Están las personas convirtiéndose? ¿Estás viendo que la iglesia está avanzando, que la iglesia está creciendo? Y de repente, en medio de todo ese fervor evangelístico, en medio de la obra del Señor en Samaria, dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo te sentirías tú si, me imagino las conversaciones de Felipe en su mente, pero Señor, si
Si estoy trabajando, estoy ocupado, estoy predicando, estoy sirviéndote, la gente se está bautizando, la gente está convirtiéndose a ti, ¿por qué me pides que en este momento, en este mejor momento de mi carrera, tú me pides que me vaya? Date cuenta de lo que está pasando. Felipe está predicando poderosamente la palabra, muchas personas se están convirtiendo en Samaria y de repente la voz del ángel le dice, levántate y ve hacia el sur. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si Dios te está señalando, ve hacia ese lugar? ¿Se resistiría? ¿Rezongaría? Note muy bien que normalmente en esta historia siempre se destaca la obediencia del etíope eunuco. Yo hoy día quiero destacarte la obediencia de Felipe. Porque el primero que fue obediente fue Felipe. El primero que obedeció a Dios fue Felipe. En ese momento, nótalo bien, versículo 26, el ángel le habla, levántate y ve hacia el sur. Versículo 27, entonces él se levantó y fue. Él no rezongó, él no replicó, él no cuestionó, él solamente, Dios le dijo, levántate, y Felipe inmediatamente se levantó. Inmediatamente se levantó. Versículo 29. Solamente quiero mostrarle un poco de la estructura. Versículo 29. Ahora el Espíritu Santo habla a Felipe. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y usted qué cree que hizo Felipe? Inmediatamente, versículo 30, acudiendo Felipe. ¿Se da cuenta cómo es obediente? ¿Se da cuenta cómo responde este evangelista? Inmediatamente a lo que Dios le está pidiendo, inmediatamente Él responde. Inmediatamente Él responde. Mucho se ha hablado de la obediencia del etíope. Yo quiero llamar la atención. ¿Por qué Felipe fue bendecido? ¿Por qué Felipe, Dios le abrió un ministerio? ¿Por qué Dios le abrió puertas en Samaria? ¿Por qué pasaron cosas tan maravillosas? Fue porque Felipe siempre fue obediente a lo que Dios le dijo. Él nunca replicó. ¿Y saben qué? Yo estoy llamando la atención en esa decisión porque era fuerte esta decisión. Felipe estaba predicando, la iglesia estaba establecida, las personas se estaban bautizando y el ángel le dijo, ve y anda al desierto. No le señaló ningún punto, no le dijo que se iba a encontrar con un hombre, no le dijo que tenía que predicarle que justo iba a pasar un etíope eunuco, no. Solamente Dios le dijo, ve y anda al desierto. Ve y anda a caminar por el camino. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo si Dios me saca de mis ocupaciones, si Dios me saca de mi ministerio, si Dios me saca o te saca a ti de tu tarea, de lo que tú te has planteado hacer y de repente solamente te dice, ve y hace eso? ¿Te ha pedido Dios alguna vez algo que no tiene sentido? ¿Te has sentido motivado de repente en una dirección que tal vez no era lo que tú pensabas o lo que tú planeabas? Fíjate cómo Felipe está siendo guiado. Y por eso que digo el valor de un alma, porque si tú te fijas muy bien, Dios puede sacar a su mejor evangelista, Dios puede sacar a su mejor evangelista, donde la obra puede ser más productiva, solamente para saciar el hambre y la sed de una persona que necesitaba el evangelio. Eso fue lo que pasó. Así de valiosa es un alma para Dios. Para que usted entienda. ¿Capaz de sacar a Felipe del mismo trabajo? Claro que sí. Claro que sí. Porque para Dios todas las almas son valiosas. Y Él si tiene que mover cielo y tierra, si tiene que mover un ángel, si tiene que mover al Espíritu Santo, si usted se fija muy bien, aquí también en esta historia aprendemos el valor del cristiano. Porque alguien podría decir, Dios pudo usar ángeles para poder predicar el evangelio, ¿no? Dios pudo usar ángeles para predicar el evangelio. ¿Y por qué no mandó al ángel? ¿Por qué no mandó al ángel a predicarle? ¿Dios pudo haber enviado al Espíritu Santo a predicarle al etíope? Dios pudo haber ocupado el Espíritu Santo para predicarle al etíope. Pero Dios no usó ni el Espíritu Santo, Dios no usó ni el ángel,
Porque en este caso los responsables de la propagación del Evangelio no son los ángeles ni el Espíritu Santo, somos nosotros. Es su iglesia. Y siempre estamos esperando que los ángeles hagan las cosas o que el Espíritu Santo haga las cosas. Queremos que la gente llegue sola. Y no nos damos cuenta que es la misión de la iglesia salir. ¿Cómo la iglesia va a crecer? Con siervos como Felipe, listos y preparados para buena obra, con siervos obedientes, que respondan al llamado del Señor. Dios abre puertas a Felipe en Samaria. Dios le abre una puerta en un camino. Si usted se fija, Dios nos ha dado un maravilloso privilegio que a veces no lo disfrutamos. Y el maravilloso privilegio que no disfrutamos es poder participar en la salvación de las personas. Es poder colaborar en la obra más grande que puede existir en este mundo. Si usted se fija, el otro día lo pensaba de esta manera, la mayoría de la gente hoy en día anda detrás del logro. Si usted se fija, se hacen competiciones para que, y se ofrecen premios, se ofrecen copas, se ofrecen coronas, se ofrecen medallas, y la gente hace todo lo posible, todos los sacrificios posibles por llegar a una meta, por ser el primero de todo. La gente hoy en día prefiere otros logros, otros tal vez logros educativos, logros materiales. Y si usted se fija, la mayoría de la gente hoy en día busca logros. ¿Cierto? ¿Y usted sabe cuál es la corona más linda que usted puede recibir? ¿Usted sabe cuál es la corona más linda que usted puede recibir? Si usted después quiere revisarlo, míralo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, la corona más linda que usted puede recibir es alcanzar almas para Cristo. Porque Pablo le dijo, ustedes son mi gozo y ustedes son mi corona. A los tesalonicenses. ¿Has disfrutado eso? ¿Has disfrutado ese logro de poder alcanzar a otro para Cristo? Hay gente que va a pasar toda la vida en la iglesia y nunca va a sentir lo rico del logro de poder ganar o de alcanzar a alguien para Cristo. ¿En serio? Y nos vamos a sentir contentos. Estamos participando de la misión de Cristo. ¿Cierto? O yo creo que podemos decirlo de otra manera. Fuimos alcanzados por la misión de Cristo. ¿Cierto? Pero esa misión de Cristo que un día te alcanzó, ahora tú tienes que hacérsela disponible a otra persona. Felipe está huyendo. A Felipe lo están persiguiendo. Allí, versículo 27, destacando la obediencia de este evangelista, ahora la historia nos va a contar un día, me acuerdo yo cuando estaba viendo la película de Kung Fu Panda, ¿cierto? Cuando estaba viendo la película de Kung Fu Panda, me acuerdo yo que decía algo que fue muy cierto, que es que cuando el alumno, o sea, cuando el maestro está listo para enseñar, el alumno está listo para aprender. Y cuando vimos un maestro listo para enseñar, Felipe, inmediatamente Dios abre la puerta. Y aparece en la escena un hombre. Según versículo 27, un etíope. Literalmente, este hermanito tiene que haber sido negrito, para decirlo de esa manera. Tiene que haber sido morenito. Africano. Literalmente la palabra etíope significa quemado por el sol. Así que era bastante negrito, ¿cierto? Más que Lavero, para que digamos así, para que Lavero no apunte de esa manera, ¿cierto? Más negrita que Lavero. ¿Ok? Eso significaba etíope. Quemado por el sol, pero también dice que él era eunuco. ¿Usted sabe lo que era un eunuco? ¿Usted sabe lo que era un eunuco? No un eunuco, sino un eunuco. ¿Ah? ¿Qué es lo que era un eunuco? ¿Escuché por ahí algo, hermano Edison? Castrado, ok, un hombre castrado. Normalmente en esos reinos por ahí en África,
los reyes, los sultanes, como se llamaban ellos, tenían harenes de mujeres. Tenían muchas mujeres, cientos de mujeres para ellos. Y ellos, obviamente, a sus oficiales, a sus guardias, a la gente de confianza, para que, diríamos en buen chileno, no le coman la color, ¿cierto? Para no tener problemas, capaban o castraban a sus oficiales de más alto rango. Para ellos era un honor. Fíjese que para ellos era un honor, porque iban a tener un puesto de privilegio y así no iba a haber ningún lugar a dudas de que nada raro iba a pasar, por lo menos no iban a engañar al rey o al sultán o lo que fuera. Entonces eran hombres que eran castrados con esa función. Parece que este hombre era tan importante, versículo 27, que dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Note bien, parece que era como un ministro de economía, era como un ministro de hacienda, era el que estaba encargado de todo el dinero en el reino de Etiopía. O sea, tiene que haber sido una pompa, tiene que haber venido una comitiva, camellos, esclavos, siervos, lo mejor de lo mejor. Felipe predicando en Samaria, Felipe obediente a la palabra de Dios, caminando por el camino solo por el desierto. ¿Qué estoy haciendo acá, Señor? ¿Y para qué me mandaste acá, Señor? Bueno, tú lo pediste. Y seguía. Y de repente en el camino apareció este hombre. Note las características de este hombre. Ya vimos sus características físicas, culturales. Pero note también, versículo 27 al final, este hombre tenía un hambre tremenda de Dios. Porque hizo el viaje desde Etiopía, después usted puede verlo en el mapa, Etiopía, en las regiones de África, hizo el viaje de meses tal vez, para llegar a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Y sabe lo que a mí me llama la atención de esto? A mí me llama algo poderosísimamente la atención. A mí me gusta estudiar del Antiguo Testamento. Pero número uno, él no era judío. Era un morenito. No lo iban a dejar entrar en el templo. Más encima era castrado. Recuerde que dice que el que era castrado tenía magullados los testículos, no podía entrar en el templo de Jehová. Ningún hombre capado o magullado sus testículos podía entrar en el templo de Dios. O sea, por ninguna parte este hombre iba a poder entrar al templo a adorar. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Aún así, hizo el viaje de meses igual. ¿Harías tú ese viaje de meses, de semana, para solamente quedarte afuera del lugar de adoración? Para solamente oír desde afuera la alabanza a Dios, el culto a Dios, las cosas espirituales que estaban pasando en el templo de Jerusalén. Para que usted entienda el corazón de este hombre. O sea, este era un hombre que tenía tanto hambre, era un hombre que tenía tanto deseo de estar con Dios, de que él prefería, incluso como dijo un día David, que él prefería estar mil días, por decirlo así, en los atrios de la casa de Dios, ¿cierto? O un día en la casa, disculpe, un día en la casa en los atrios de Jehová, que 1000 fuera de ellos. A ese nivel tenía hambre de Dios. Y fue al culto, vio el culto, miró de afuera el culto, escuchó y después tenía tanta hambre que después dice versículo 28 y después volvía con la Biblia leyendo. Quería seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, un hombre. ¿Usted se da cuenta ahora por qué Dios sacó a Felipe de Samaria para mandarlo al desierto a predicarle a este hombre? Este hombre estaba listo y preparado para ir. ¿Cierto? Este hombre estaba buscando al Señor. Dios vio el corazón de este hombre. Dios vio el corazón de este hombre. Y Dios proveyó esa necesidad que este hombre tenía. ¿Qué necesitaba este hombre? Dios. ¿Adoraba a Dios? Fíjese bien, miren las características. Este hombre adoraba a Dios, por lo menos lo intentaba. ¿Era suficiente adorar a Dios para ser salvo? No. ¿Este hombre leía la Biblia? Sí. ¿Era suficiente eso para ser salvo? No. No fue suficiente. Tuvo que ir un evangelista a explicarle
lo que él tenía que hacer. O sea que puede haber gente buena, puede haber gente que vaya a la iglesia, puede haber gente que lea la Biblia, pero si tú no te has encontrado con el Evangelio, te vas a perder igual. Te vas a perder igual. Él era una buena persona, ¿o no? ¿Era una buena persona? ¿Quién hace ese viaje? ¿Quién viaja meses y meses para ir a adorar a Dios? Si a veces uno lo piensa, si lo trasladáramos a la historia de hoy en día, si a veces ahora con suerte estamos tratando de congregarnos. Y casi que ponerle una pistola en la espalda a la gente para que se congregue. ¿Cierto? ¿O no? No, ahora ¿qué es lo que dirían? Mándame el link. Mándame el link. ¿Cierto? Por si acaso, mándame el link. ¿Para qué voy a viajar 3 meses para ir para allá y encima me voy a quedar afuera? No, lo veo por aquí, ¿no? ¿Cierto? Pero fíjate el hambre que tenía este hombre de Dios. O sea, el que tiene hambre, busca. El que tiene necesidad, deseo, se esfuerza. Por lo menos lo que yo aprendo de este hombre, él busca a Dios. Él se esfuerza, él tenía un corazón preparado. Yo quiero preguntarle, sobre todo a aquellos, o por lo menos que lo mediten, aquellos que hasta el día de hoy todavía no se han bautizado. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Porque como este hombre, muchos pueden haber ido a la iglesia. Y muchos van a la iglesia. Muchos van a la iglesia, pero no son impactados en lo más mínimo con el mensaje de la iglesia. Muchos leen la Biblia y no son impactados en lo más mínimo con el mensaje de la Biblia. ¿Cierto? Pero si tú te fijas, este hombre tiene un corazón adecuado. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no pide salvación? Ese cuento, porque yo lo escucho siempre, ese cuento que no estoy preparado, yo no lo compro. No es que no estéis preparados de información, si la información está disponible en todos lados. Lo que no está preparado es tu corazón para encontrarte con Dios. Para reconocer que eres un pecador que necesita arrepentimiento y que necesita salvación. Eso es lo que tiene que prepararse. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. ¿Usted cree que él hizo un proceso, le hicieron estudios bíblicos, lo invitaron a su casa para hacer el evangelismo personal de Larry White, le pusieron los CD, tuvo que responder las preguntas? ¿Usted cree que hizo el libro que dice la Biblia en rojito con la alternativa? ¿Usted cree que él hizo eso? Él era un hombre que necesitaba el evangelio, era un hombre que estaba perdido, era un hombre que se le predicó el evangelio y es un hombre que respondió inmediatamente. Inmediatamente. Esa es la necesidad. Pero cuando la gente no siente la necesidad de la salvación, no busca la salvación, porque no se siente perdido. ¿O no es así? Si usted se sintiera perdido, ¿usted buscaría la salvación? ¿O no? Tendría que ser una persona muy dura de corazón, que se vea perdida y no quiera buscar de la salvación. ¿Cierto? Pero ¿sabe por qué la gente? ¿Por qué usted cree que ese hombre hizo ese viaje a tal punto de recorrer de Etiopía a Samaria? ¿Por qué? Porque era un hombre que necesitaba salvación. Era un hombre que necesitaba a Dios. ¿Necesita usted a Dios? ¿Necesita usted a Dios? ¿Lo necesita o no? ¿Está dispuesto a hacer por Dios? Porque estamos siempre preocupándonos de qué Dios puede hacer por mí. Y esa es la visión de iglesia que muchas veces estamos transmitiendo. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer Dios por mí? Y nunca estamos pensando nosotros qué puedo hacer yo por el Señor, por la obra, por la causa, por la iglesia. Este hombre está invirtiendo. Hoy día incluso alguien diría, bueno, que Dios venga. Ah, hermano, si Dios está en todo lugar, no se preocupe. Si yo puedo orar aquí en mi casa desde mi corazón y Dios me oye y Dios me escucha. ¿Cierto? Si se puede hacer así. Claro, yo creo que sí. Yo creo que no hay ningún problema. Pero ¿qué le demuestra eso a Dios? Es lo que yo debería preocupar. ¿Qué le demuestra eso al Señor? ¿Le demuestra tu esfuerzo? ¿Le demuestra tu fe? ¿Le demuestra tu compromiso? ¿Le demuestra tu fidelidad? Este hombre tenía hambre del Señor, y si tú miras la historia, estaba leyendo el profeta Isaías, el Espíritu Santo le habla a Felipe, ya lo leímos, el Espíritu Santo le dijo, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, y nótelo bien, le oyó que leía al profeta Isaías.
Recuerde, por si acaso, que los libros de antes no eran como los libros de ahora, empastados, encuadernados, eran rollos, rollos. Entonces imagínense que él tiene que haber estado ahí con esos rollos, leyendo con mucho cuidado, con mucho detalle, y nótelo bien, y justo, alguien diría, tremenda casualidad, justo estaba leyendo el profeta Isaías un pasaje que hablaba, justo, no es casualidad, es causalidad, ya que Dios es el que causa todas las cosas. Y en ese mismo momento Dios está moviendo cielo y tierra, en ese momento está acudiendo en el momento preciso. Abre la escritura, están leyendo Isaías, y el pasaje que leían, versículo 31, 32, disculpe, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Se lo pregunto simple, ¿de quién estaba hablando este pasaje? ¿De quién hablaba este pasaje? ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que, como un cordero mudo? ¿Qué necesita escuchar la gente? ¿Qué necesita escuchar la gente hoy en día? ¿Cuál es el mensaje que la gente necesita escuchar? ¿Sabe cuál es el enfoque que tenemos que decirle a la gente? Estamos acostumbrándonos a hablar de la iglesia y nos estamos olvidando hablar de Cristo. Queremos que la gente sea parte de la iglesia, pero no le hablamos de Cristo. ¿Se fija? Y a veces por eso es que la gente piensa que esto es como una corporación, como una denominación, o como algo donde usted tiene que tener un requisito de membresía. Si tú te fijas, ¿por qué tú tienes que predicarle a la gente de Cristo? Porque Cristo murió por ti. Es súper simple, Cristo murió por ti. ¿Qué vas a hacer tú al respecto de eso? ¿Cómo respondes tú a eso? ¿Cómo respondes de que Cristo murió por ti? Tú estabas perdido, tú estabas muerto, tú estabas en delito y pecado, tú ofendiste a Dios y vives ofendiendo a Dios toda tu vida. Eso es lo que está pasando en la mente de él. Tú has ofendido a Dios toda tu vida, tú sigues pecando, tú mientes, tú robas, tú engañas, tú matas, tú adulteras, tú fornicas, tú haces todas esas cosas y no puedes encontrar perdón por ti solo. Hubo uno que murió por ti. Fue un cordero, mudo delante del que lo trasquila. Un cordero que no abrió su boca. Un cordero que fue humillado, un cordero que no se le hizo justicia, un cordero que fue abandonado por su generación, un Cristo que fue abandonado por el mundo. ¿Cómo vamos a responder al mensaje de Cristo? ¿Cómo respondes al mensaje de Cristo? A aquel que murió por ti. ¿Te afecta? ¿Te impacta? ¿Provoca algo en tu corazón saber que hubo alguien que murió por ti cuando el que tenía que morir eras tú? ¿El que tenía que pagar eras tú? ¿El que tenía que ir a la cruz eras tú? ¿Qué provoca en ti el mensaje de Cristo, hermano? Ese es el mensaje que tenemos que predicarle a la gente. ¿Qué provoca en ti saber de que hubo uno que pagó tu lugar, que tomó tu culpa, que pagó tu precio? ¿Sabe lo que he pensado? He pensado algo en mi último análisis generacional. Es difícil que la generación de ahora valore lo que significa que otro pague tu lugar, porque eso pasa siempre. Los papás estamos acostumbrando a los hijos a llevar todo el peso por ellos. Pagamos todo por ellos. Le hacemos las tareas, enfrentamos sus cosas, respondemos. Entonces, es obvio que ellos están acostumbrados a que otros paguen siempre. La generación de antes lo valoraba más que nosotros. Lo valoraba más que nosotros. Porque nosotros nos acostumbramos a pagar las consecuencias de lo que nosotros hacíamos. No estudiaba y repetía. Te portabas mal, te pegaban. No había psicólogo, no había pastilla, no había tratamiento.
Era así. Pero increíblemente estamos educando una generación ahora donde estamos acostumbrando de que ellos nunca pagan las consecuencias. ¿Cómo van a entender ellos que Cristo pagó por él? Obvio, si mi mamá toda la vida, mi papá toda la vida ha pagado por mí. Toda la vida ha enfrentado el peso por mí. Cristo también, pues, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Es su obligación. ¿O no? Entonces, yo lo he analizado generacionalmente. Por eso es que el mensaje del Evangelio no está impactando como debe impactar. No está impactando en el corazón de la persona porque la gente no está pagando las consecuencias. Entonces la gente hoy en día dice, peco, no pasó nada. Me libraron. Falto, no pasó nada. Fornico, no pasó nada. Aguento, no pasó nada. ¿Usted cree que le va a afectar de que Cristo murió? Mejor. Cristo murió por mí, menos tengo que hacer. Él pagó todo. ¿O no? Entonces, si usted lo analiza, tenemos que tener cuidado con el mensaje que predicamos. Tenemos que tener cuidado con el mensaje que transmitimos porque ese mensaje tiene que estar acompañado de obras. Acompañado de obras. La gente tiene que aprender lo que son pagar las consecuencias de sus errores. Porque si no, nunca van a valorar lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Nunca lo van a valorar. Nunca lo van a apreciar. Porque están acostumbrados a vivir de regalo. Están acostumbrados a que otros siempre paguen. Están acostumbrados a que otros siempre se desgasten. Están acostumbrados a que otros siempre inviertan. Están acostumbrados a eso. ¿Y para qué decirlo generacionalmente? Si usted se fija, es peor cuando uno lo analiza políticamente, económicamente, ¿cierto? Estamos siempre queriendo que otro lleve el peso. Estamos siempre esperando que otro pague. Estamos siempre esperando que a otro le lleguen las consecuencias. ¿O no? Y por eso estamos como estamos. Y por eso estamos como estamos. Pero si tú te fijas, versículo 30, note la pregunta importantísima allí en el versículo 30. ¿Entiendes lo que lees? Es una pregunta fuerte. Es una pregunta incómoda. Uno normalmente no le pregunta a una persona, oye, ¿tú entendís la Biblia? Oye, ¿tú entendiste Dios? Normalmente uno no hace esa pregunta cuando está con una persona desconocida, ¿cierto? Es una pregunta bastante incómoda. Me imagino que el etíope tiene que haber quedado sorprendido. ¿Entiendes lo que lee? ¿Me estáis tratando de tontito, diría uno por ahí? ¿Me estáis tratando de decir que no entiendo? Pero fíjese que a la vez esa pregunta va a desnudar el corazón de ese hombre. Porque si ese hombre se hubiese ofendido o hubiese dicho sí entiendo, a lo mejor ese hombre no hubiese llegado a la salvación. Fue el momento preciso donde él responde, versículo 31, mire la humildad de ese hombre. Creo que necesitamos ser esa clase de personas. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? ¿Te das cuenta de la humildad de este hombre? Estoy listo y preparado para aprender. Quiero aprender. Si alguien me enseña, yo aprendo. ¿Te das cuenta? Mira la humildad de ese hombre, ¿no? Quiere aprender de Dios ese hombre, ¿no? ¿Te das cuenta por qué el ángel y el Espíritu Santo mandaron a Felipe a tocar ese corazón? A tocar ese corazón. ¿Cuánta gente hoy en día, y piense en esto, cuánta gente hoy en día, si hacemos una encuesta rápida ahora, quiere ser salvado? Todo, ¿no? Queremos ser salvados, ¿no? ¿Y cuánto estamos dispuestos a ser enseñados para ser salvados? ¿Cierto? ¿Cuánto estamos dispuestos a ser enseñados para ser salvados? ¿O no? Incluso miro la disposición de este hombre. ¿Cuánta gente hoy en día está en la iglesia, hermano, y no aprende nada? Y no aprende nada. Y no sabe nada. Y no pasa más allá de las doctrinas elementales que la mayoría sabe. Pero tú le preguntas algo más profundo, más claro, y no te saben dar una respuesta. ¿Y sabes por qué pasa eso? Yo no sé por qué pasa, lo estoy pensando,
de que la mayoría de las personas, cuando llegan a convertirse, tienen un hambre de Dios tremenda. Y quieren estudiar, y quieren estudiar, y quieren aprender, y toman apuntes, y quieren participar, y quieren participar. Yo no sé qué pasa, que después de que la persona es impactada con el Evangelio, obedece el Evangelio, se le pasó el hambre al tiro. Y ya no quiere aprender. Y ya no quiere estudiar. Y ya no quiere saber nada más. No, si estoy bien. Estoy claro con lo que tengo que hacer. Pero ¿usted cree que Dios espera eso? ¿Tú te has hecho la pregunta, con los años que tú llevas en la iglesia, cuál debería ser tu nivel de entendimiento espiritual? O con el tiempo, no los años. ¿Cuál debería ser tu entendimiento espiritual? ¿Sabe por qué vivimos justificándonos? ¿Y cuál es la justificación? No, es que me falta, no, es que me gustaría estudiar más, no, es que me gustaría aprender, no, es que me gustaría... Y estamos toda la vida quejándonos que me gustaría, y nunca llega el tiempo. ¿Cierto? Y para eso Dios ha provisto evangelistas, maestros, predicadores, ¿o no? Para que le enseñen al pueblo, ¿no? Entonces, si usted no quiere saber, si usted tiene un mal nivel espiritual de entendimiento y conocimiento, eso quiere decir una de dos cosas. O el evangelista es mula, o el predicador es mula para predicar, o usted es mula para aprender. Es así de simple. No hay más. No hay una tercera interpretación. ¿Cierto? No hay una tercera interpretación. Porque siempre en toda la iglesia de Cristo tiene que haber hermanos que enseñen, que capaciten, que instruyen, que eduquen, que le muestren. ¿Cómo podré si alguien no me enseñara? Los hermanos van a decir, estamos listos y preparados para enseñar. Pero ¿quién está listo y preparado para aprender? ¿Quién está listo y preparado para decir quiero que me enseñe? Quiero que me capacite. Quiero que me ayude. Estoy toda la vida quejándome y todavía no puedo aprenderme un libro de memoria, no puedo aprenderme un texto bíblico de memoria, no puedo hablar de un tema. Al final, ¿cuánta gente nos llega a dar pena? Oye, como 20.000 años en la iglesia, oye, ¿cuál era el pasaje ese de la cena del Señor los domingos, todos los domingos? ¿Cuál era ese? ¿Te acordáis o no? Oye, ¿y cuál es ese versículo que habla de que no teníamos que adorar con instrumentos musicales? Oye Luis, ¿me podéis decir cuál es el versículo ese de la iglesia de Cristo? Y pasamos toda la vida así. Toda la vida así. Pregunta, para que usted lo entienda. Yo creo que hay que aprender de la palabra, claro. Yo creo que hay que vivir la palabra, claro. Claro que sí. Yo creo que tenemos que aplicar la palabra. Pero entre menos tú sepas, mira lo que te voy a decir. Tú más te expones. Porque la ignorancia no es garantía de salvación. La gente hoy en día funciona como que si entre menos sé, menos tengo que practicar y me siento más libre para después darle mi excusa a Dios. Es que yo no sabía. Yo no sé quién ha inventado esa enseñanza del diablo porque la he escuchado mucho por todo Sudamérica. Mucho. Todo lo contrario. La Biblia dice, según de Pedro 3:18, crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento. Y yo cada segundo y cada minuto que pase de mi vida y cada año de mi vida, yo tengo que crecer en el conocimiento de Dios. Y si no crezco, no estoy cumpliendo ese mandamiento. Y si no tengo hambre de aprender, no estoy cumpliendo la palabra. Tiene que tener hambre de aprender, tiene que tener hambre de practicar también. Hay que ser oidores y también hacedores de la palabra. No estoy dándole un énfasis a una cosa solamente. Estoy dándole el énfasis a las dos cosas. Usted tiene que aprender para practicar. Pero si tú no aprendes nunca, menos vas a practicar. ¿O no? Menos vas a practicar. Y vas a llegar allá donde Dios y Dios te va a decir, oye, ¿por qué no hiciste eso? Es que yo no sabía. Es que nunca estudié. Es que no me di el tiempo. Es que no sabía. Entonces te vaya a perder, no por rebelde, por ignorante. Por ignorante te vas a perder. Porque recuerde que eso sí va a ser recordado en el día final. Entonces no podemos pasar toda la vida ignorante. No podemos pasar toda la vida con un conocimiento básico. ¿Cómo podré si alguien no me enseñara? ¿Te das cuenta el corazón? Yo no sé qué pasa. Me pregunto si el etíope después cambió. Porque normalmente veo que a la gente le pasa eso. Normalmente la gente se convierte, se siente segura, se siente que ya tiene la salvación, siente que ya tiene ciertos mandamientos y se relaja. Y ya no quiere aprender, no quiere desafiarse, no quiere crecer, no quiere avanzar, no quiere pulirse. No, sigamos ahí, estamos bien, ya estoy salvito.
Pero si tú te fijas, si esa actitud te hace un cristiano mediocre, si esa actitud te hace un cristiano tibio, al final te vas a perder igual. Incluso hay que decirlo siempre de esta forma. En lo que yo conozco del diablo, yo me conozco harto con el diablo. Ya tengo tantos años ya, y tanto que he pecado, y tanto que conozco su artimaña. En lo que yo conozco del diablo, el diablo nunca se va a presentar delante de ti y se va a poner un traje rojo, y se va a poner unos cachos, y se va a poner un tridente y decir: hola Juanito, soy el diablo, ven conmigo y nos vamos al infierno. Alejémonos de la iglesia y vámonos a pecar. ¿Usted cree que el diablo va a hacer eso? ¿Usted cree que el diablo va a venir frente a ti para decirte: aléjate de la iglesia, aléjate de Dios, no busques más a Dios, yo te voy a alejarte de Dios? No, el diablo no va a hacer eso. ¿Sabe qué es lo que es suficiente? El diablo, con que te vuelva una persona tibia, es suficiente. Tibio, porque el Señor vomitará de la boca aquel que es tibio. Con que el diablo dice: ¿para qué desgastarnos? ¿Para qué usar una fuerza desmedida? Con que lo convierte en un cristiano tibio, lo tengo listo. Porque Jesús va a despreciar a todos los tibios. Así que por si acaso, si usted es tibio, preocúpese. Vaya a ponerse el enchufe, a ver si se prende un poquito. ¿Cierto? Si usted se considera un cristiano tibio, es bueno recibirlo. ¿Por qué somos tibios? Porque perdimos el hambre. ¿Por qué somos tibios? Porque no queremos forzarnos. ¿Por qué somos tibios? Porque nos ponemos cómodos. ¿Por qué somos tibios? Porque vamos tomando una comodidad del cristianismo y nos acomodamos y nos asentamos ahí. Este hombre me invita a tener hambre. Este hombre me invita a desafiarme, a actuar, a moverme. Este hombre me invita a tener hambre de la palabra. Por eso yo creo que Dios lo puso como un ejemplo para nosotros, porque si tú te fijas muy bien, cuando está ahí en la historia, versículo 34, para que la vamos terminando, el eunuco está escuchando la palabra. Y respondiendo el eunuco dijo, fíjate muy bien que se reafirma, y cómo podré si alguno no me enseñare, del verso 31, ahora versículo 34, te ruego que me digas. Te ruego que me digas. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Quiero saber. Felipe, dime, quiero saber de qué está hablando esta palabra. Tengo una duda. Tengo una inquietud en el corazón. Estoy leyendo y no lo entiendo. ¿Puede ser que nosotros leamos y no entendamos? Claro que sí. Hay 1000 cosas que yo leo que no las entiendo. Pero ¿qué tengo que hacer cuando no entiendo? Tengo que preguntarle, y muchas veces tengo que llamar a alguien, tengo que escribirle a alguien, tengo que investigar en algún libro o alguna cosa, y tengo que pedirle a mis hermanos mayores que me ayuden. Quiero entender esto, no lo comprendo. Dime, ¿de quién dice esto? Versículo 35. Yo me imagino que en este momento Felipe hace así. Cierre el ojo al cielo. Esto es lo que estaba esperando. Venía leyendo la Biblia, el ángel me guió, el Espíritu Santo me habló, estaba leyendo justo el pasaje de Jesús, y ahora tiene justo la pregunta correcta. ¿Quién es este hombre? Entonces, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Y le predicó el Evangelio. ¿Qué tenemos que predicarle a la gente? ¿Qué tiene que aprender la gente? El Evangelio. El Evangelio de Jesús. ¿Qué tiene que aprender el Niki? El Evangelio de Jesús. ¿Qué tiene que aprender el Jenner? El Evangelio de Jesús. ¿Qué tiene que aprender la Martina? El Evangelio de Jesús. ¿Qué tiene que aprender el Benja que está mirando para atrás? El Evangelio de Jesús. ¿Qué tiene que aprender el Fabi que se paró y se fue? El Evangelio de Jesús. Es lo que tiene que aprender la gente, nada más que eso. Tiene que conocer a su Salvador que murió por él. ¿Y qué tiene que provocar ese Evangelio? Versículo 36. ¿Qué tiene que provocar el Evangelio? Una decisión. Alguien murió por ti. Alguien pagó por ti. Alguien tomó tu lugar. A alguien tuvieron que destrozarle la espalda. A alguien tuvieron que traspasarle sus manos con clavos de 20 centímetros. Alguien tuvo que enfrentar una lanza que le reventó el corazón en su costado. Alguien tuvo que ponerse una corona de espinas
Alguien tuvo que ser desgarrado en sus pies y en sus manos. Alguien tuvo que cargar una pesada cruz y ser colgado y agonizar por más de 6 horas. Alguien tuvo que pagar ese precio para que ahora usted y yo, simbólicamente, versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Todo lo que provocó el mensaje del Evangelio en la vida de la persona. ¿Sabe que yo me siento tan privilegiado? Porque cuando uno entiende lo que Jesús hizo por nosotros, y tú entiendes que la única manera de poder obedecerlo es a través de la tumba acuosa del bautismo bíblico, tú decís, ¿será suficiente? Mira todo lo que él hizo. Y lo único que tengo que hacer es creer en este mensaje e ir al agua con la profunda convicción que me estoy uniendo a él. Y lo que se provoca de ahí es salvación. ¿Podrá ser Dios más bueno? ¿Podrá ser el mensaje más maravilloso? No tienes que llevar tu propio peso. No tienes que vivir inseguro en la vida. No tienes que vivir remordiéndote en la culpa, en el rencor, en el pecado. El Evangelio de Cristo es suficiente para que tú puedas tener la salvación. El Evangelio de Cristo es suficiente para que tú puedas, con una pequeña decisión, el poder tener la salvación de tu alma. ¿Qué impide? Dice. Él pide. Yo veo al etíope. El otro día se lo explicaba un poco conversando con Nicolás. A mí me tocó mucho cuando estaba en Iquique. Normalmente ver a gente que se ahogó. Muchas veces nadaba adentro, muchas veces me tocó cuando llegaban las marejadas, y normalmente la gente que no era de Iquique llegaba y se metían. Van para adentro, y la corriente era fuerte a veces había marejadas. Y la gente cuando se empezaba a dar cuenta donde se metieron, y la ola lo empezaban a agarrar muchas veces, y uno estaba adentro, empezaba la gente a patalear. Y empezaba la gente a... Pero uno de repente le decía, me tocó varias veces, no vaya para adentro, no vaya para adentro, no vaya para adentro, a veces la corriente, no vaya para adentro. ¿Y qué hace la gente? Va más para adentro. Y después están, y están ahí, y le dijeron, no vaya para adentro. Y uno tiene que estar ahí de a poco. Muchas veces me tocó tirar gente y sacarla. Muchas veces. Pero yo hacía la reflexión y yo le decía a Nicolás, si esa persona iba rumbo a ahogarse, no se estaba dando cuenta. Iba flotando, tenía pisito todavía, iba caminando, corría, alcanzaba la ola. Todos sabíamos que algo iba a pasar. Pero la persona no lo sabía. Y uno le decía, no vaya para adentro, la corriente está peligrosa, no vaya para adentro. Pero hasta que cuando perdió el piso, y en ese momento se desesperó, ahí recién pidió ayuda. Yo creo exactamente lo mismo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Mientras usted no se sienta perdido, mientras usted no se sienta ahogándose, usted no va a pedir el salvavidas del Evangelio. Y la misión de nosotros como iglesia es hacerle ver a la gente que se están ahogando. Es simple, no hay nada más. Y no podía esperar. Porque el que se ahoga no dice, no, si voy a esperar que llegue el bote, voy a esperar que me rescate la Pamela Anderson, voy a esperar que lleguen los Baywatch a rescatarme, te agarráis de lo primero que haya. Y aunque y a veces y se lo digo ahora como chistoso, y a veces me tocó que yo era una persona adulta, yo era un cabro chico y te hundían a ti. Porque tiraban manotazos a la gente de desesperado. ¿Te habrá pasado en Cumaná? Que la gente tiraba manotazos de desesperado. Y uno diría, ¿usted va a esperar para poder encontrar rescate? Tú no esperas. Tú te agarras a lo primero que tengas. Este hombre dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque él entendía que lo único que lo podía rescatar era el Evangelio de Jesucristo. No eran sus obras, no era su vida correcta,
no era que él leía la palabra, no era que él iba a la iglesia, no es que era una persona justa, no. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuál es el plan de salvación, hermano? ¿Qué necesitamos hacer para poder ser salvos? Número 1, necesitamos oír. Necesitamos oír el mensaje del Evangelio. Número 2, nosotros necesitamos creer. Necesitamos creer al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que provocar algo en el corazón. Número 3, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Número 4, versículo 37, tenemos que confesar esta fe públicamente. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Creemos que a través de Él solo podemos tener salvación. Y número 5, tenemos que ser bautizados para el perdón de los pecados, para la salvación de nuestra alma. ¿Y qué veo yo en el versículo 39 allí escondido? Y solo cuando el etíope encontró el Evangelio, entonces dice versículo 39, y siguió gozoso su camino. Porque el verdadero gozo solamente se puede encontrar en Cristo. El verdadero gozo en esta vida como en la vida eterna solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de esta historia de salvación? ¿Cuánto vale un alma para Dios? ¿Eres importante para Dios, no? ¿Eres valioso? ¿Te das cuenta de que Dios movió? Si Dios hizo eso para poder alcanzar a este etíope eunuco, ¿cuántas cosas no está haciendo todos los días Dios para alcanzarte a ti? ¿Cuántas cosas no está haciendo Dios para alcanzarme a mí? Fue capaz de usar un ángel, fue capaz de usar el Espíritu Santo, fue capaz de sacar a su evangelista de en medio de la obra, fue capaz de mandarlo a un desierto, fue capaz de guiarlo. Dios está haciendo todo lo posible. No fue Felipe, no fue Felipe, la gloria no es para él. No fue Felipe, no son los evangelistas que alcanzan a la gente. No, es Dios tratando de alcanzarlo. Es Dios haciendo todo lo posible por salvarte. Y cuando usted le dice que no al Evangelio, como no son los evangelistas los que resaltan, o no son los evangelistas los que deben llevar la gloria, no es a los evangelistas que tú rechazas. Es a Dios que tú rechazas. Cuando Dios te está invitando a la salvación y tú le cierras tu corazón, recuerda que es a Él que tú le estás rechazando, no a nadie más. No una iglesia, no un estudio, no un evangelista, no una persona. Es Dios que te está dando la posibilidad. Incluso, ¿usted cree en las causalidades o en la casualidad? Porque si yo miro esta historia, yo entiendo que Dios tiene en control todas las cosas. Y si Dios quiso que hoy día tú estuvieras vivo, y si Dios quiso que hoy día tú estuvieses presente, y si Dios quiso que hoy día tú escucharas, la respuesta que tú vas a dar, se la vas a dar a Dios. Porque Dios fue el que te regaló este momento, porque fue Dios que te regaló este tiempo. Dios nos está dando una oportunidad de salvación, hermano. A todos. A los que ya somos cristianos, para aprender del corazón de este hombre. Más hambre, más esfuerzo, más lectura, más entendimiento, más aprendizaje, más obediencia. Para aquellos que no son cristianos, tienen mucho que aprender también del corazón de este hombre. Hambre y sed de Dios. Busquen a Dios. El etíope no se conformó con las migajas que tenía de Dios, porque él podía leer la Biblia o ir a la iglesia, pero esas eran migajas en comparación a la salvación maravillosa que él pudo obtener, y por eso él siguió gozoso su camino.
Fíjate que cuando venía de vuelta a Jerusalén nunca dice que estaba gozoso. Cuando leía la Biblia con Isaías nunca estaba gozoso. Pero cuando encontró el Evangelio, fue salvado y perdonado por el Evangelio, desde ahí en adelante el hombre siguió el verdadero gozo. Porque no hay verdadero gozo, hermano, que saber que estás en obediencia a Dios, que estás haciendo la voluntad de Dios. No hay el verdadero gozo de saber que si Cristo viene, te vas con Él. Si Cristo viene, te vas con Él. Si Cristo decidiera en este mismo momento, después de darte tantas oportunidades de salvación, y Cristo decidiera venir, ¿te vas con Él? Yo estoy hablando de la responsabilidad personal. No quiero hablar de la responsabilidad familiar o de lo que sea. Yo creo que cada alma debe responder delante de Dios. Cada alma es llamada a responder. Cada alma debe ser impactada por el mensaje del Evangelio, porque Dios hace todo lo posible por alcanzar un alma. Dios está haciendo todo lo posible hoy día para poder alcanzar tu alma. ¿Qué le va a responder usted al Señor? Convérselo con Él. ¿Cierto? Convérselo con Él. Vamos ahora. Comentarios. No sé si hay comentarios.